Bienvenido una semana más a programacionsiemens.com. Esta semana continuamos con el proyecto de interrumpibilidad. Bueno, técnicamente llamado SRAD o Servicio de Respuesta Activa de la Demanda. Lo que era la interrumpibilidad era hacer un cero completamente hace años y ahora ya digamos que el servicio es bajar la potencia. Como bien me apuntaba Javier, ¿vale? Que hemos estado mandándonos unos emails y me lo aclaraba. Y es verdad, es el SRAD, ¿vale? Lo que pasa es que tradicionalmente se llamaba siempre interrumpibilidad y así lo estaba llamando, pero no es la palabra técnica, ¿vale? Bueno, dicho esto, lo que vamos a hacer hoy es hablar sobre cómo lo he planteado y vamos a ver un poco lo que es un ANFE, ¿vale? El análisis de modos de fallos y efectos. Si no lo conoces, vamos a verlo muy sumariamente, pero básicamente es poner un poco de sentido común a el proyecto. Pero antes, como siempre, ya sabes, programacionsiemens.com, cursos online de automatización industrial en entorno de desarrollo de Siemens. Ahí tienes los cursos de TIA Portal, de Industria 4.0, de hacer HMIs de todo tipo y pelaje, AWL. Échale un vistazo que está estupendo. programacionsiemens.com. Bien, vamos a meternos ya en harina. Vamos a ver lo que es un ANFE. Bien, en el blog te lo describo brevemente. Tampoco te quiero meter aquí una chapa monumental. Pero básicamente, un ANFE en un entorno industrial es el análisis modal de fallos y efectos. Básicamente lo que se trata es de que te pongas a pensar de qué forma cada elemento de la máquina o del proceso puede fallar. Bien, ¿cuáles son las posibles causas de ese fallo? ¿Cuáles son sus consecuencias? Y en caso de que las consecuencias no sean aceptables, bien porque haya riesgo para las personas, bien porque haya riesgo para la entidad, porque se pueda perder mucho dinero, para el medio ambiente, para la sociedad, etcétera, etcétera, pues tomas unas medidas para eliminar la causa del posible fallo o mitigar su efecto. Eso es básicamente lo que es un ANFE, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues que esto tenerlo en la cabeza más o menos lo tenemos todos cuando vamos a hacer el programa, pero ponerlo por escrito te ayuda a pensar en los posibles fallos que puede tener el proceso, ¿vale? Esto se aplica tanto a seguridad como al diseño de máquinas, a los procesos. Es un poco multidisciplinar en ese sentido. Entonces yo te voy a enseñar un template, ¿vale? De qué pinta suele tener. Uno de ellos, porque hay diferentes formas. Y lo vemos brevemente. Bien, este es un template que yo usé en su momento en la empresa donde trabajaba, en el cual básicamente tú vas, le das nombre al proyecto, quién es el líder, ese tipo de cosas. Y básicamente lo que tú vas a ir es enumerando en función del componente, cuál es la función que tiene ese componente y cómo puede fallar, ¿vale? Y en qué fase puede fallar. Normalmente vas a analizar fundamentalmente la parte de operación, cuando ya esté la máquina en marcha, ¿vale? Pero puede ser hacer un ANFE, pues para qué problemas puede surgir para la puesta en servicio, en la construcción o lo que tú quieras analizar en el fondo, ¿vale? Y luego cuál puede ser la causa y las consecuencias. Y luego tienes que hacer una evaluación, digamos, subjetiva, en lo que tú crees que podría pasar, ¿vale? No tienes por qué estar seguro de lo que va a ocurrir, pero sí que lo ponderes de alguna manera, ¿vale? Entonces tú aquí dentro de la ocurrencia, ¿vale? Le vas a dar una letra, de tal forma que tienes aquí un poco lo que es la chuleta, que tienes desde la A hasta la F, ¿vale? Una cosa muy remota, pues que pase una vez cada 1000 años, hasta que pueda pasar una vez cada año, ¿vale? Y luego tienes que evaluar desde el 1 hasta el 4, pues la severidad, ¿vale? Que no tenga efecto,
que tenga un efecto marginal, que sea crítico o catastrófico. ¿En qué? Pues en este caso se evalúa en la seguridad personal, en la instalación, en el medio ambiente y la imagen de la compañía y en la sociedad, ¿vale? Y bueno, pues aquí te aparecen diferentes efectos, ¿no? Si es en el personal, pues puede ser de que no tengas heridas ni daños en la salud, hasta pues que pueda provocarte la muerte, ¿no? En diferentes grados. Entonces, en función de eso, ese cruce de cosas, le dice, hombre, si digamos que puede ser algo moderado, pero es muy raro que pueda llegar a suceder, bueno, pues puede ser tolerable, ¿vale? Dices, te puedes hacer un corte, pero que te hagas ese corte no va a pasar eso, en 1000 años. Bueno, pues entonces es tolerable, ¿no? Si crees que no va a pasar nunca y encima es poca cosa, pues entonces es tolerable. Pero si puede ser frecuente que te lo hagas una vez al año, pues ya es una tolerancia media, ¿vale? O no tolerable, claro. No tolerable, lógicamente, si puede causar una amputación de una pierna o la muerte y puede pasar entre 50 y 1000 años, no es tolerable, porque 50 años vas a poder vivir lo suficiente, ¿no? Y en principio, por lo menos. Y por supuesto, si pasara una vez al año, ¿no? Entonces, bueno, aquí tienes una matriz en la cual es desde medio, o sea, tolerable, medio o no tolerable. Entonces, en función de eso, tú básicamente lo que haces es ponderar. ¿Cada cuánto se puede estropear una CPU? Pues una vez cada 20 años, por desgaste. Imagínate, ¿no? Pues porque se estropeen los componentes, se hinchen los condensadores, o yo qué sé. Lo que tú consideres. Cada 10 años, cada 5 años, cada año. En función de tu experiencia, de experiencia de otras personas. Y luego lo que haces es ponderar para las personas, como tienes aquí, para las personas, para la instalación, para el medio ambiente y para la sociedad, ¿vale? Socialmente. Entonces tú le vas ponderando porque puede ser que si hay un derrame de líquido al río, pues a la persona no le pase nada, pero al medio ambiente sí. A la persona no le pasa nada, pero le pasa al medio ambiente y además socialmente va a ser un problema a la institución, ¿vale? A lo que es la empresa, a la imagen de la empresa también va a afectar. Entonces puede ser tolerable para la persona, pero no tolerable para el medio ambiente o para para la propia empresa, ¿no? Entonces, en función de eso, vas poniéndole. No vamos a rellenar nada, pero imagínate que tú le pones un C y, claro, en función de si tú lo has puesto desde un 1 hasta un 4, pues te va apareciendo aquí pues que el CI que es tolerado, ¿vale? Amarillo es medio y rojo es que no es tolerable, ¿vale? Entonces, ¿luego qué vas a hacer? Bueno, has tenido una causa, la que sea, y vas a poner una solución. Bien para que sea minimizada el efecto, porque hay veces que no podrás evitarlo, pero a lo mejor sirve con que puedas detectarlo. Mediante una alarma, pues minimizas mucho el impacto, porque si te enteras, pues entonces lo que sea que sucede, pues baja mucho la incidencia, porque tú imagínate que va a haber un derrame, pero si tienes suficiente tiempo, pues es que el derrame va a ser muy pequeñito y entonces el efecto que va a causar en el río pues va a ser pequeño o nulo. Bueno, pues, pero claro, si no te enteras, pues es que sí, se va a derramar y aquí no se entera nadie hasta que salimos en los periódicos. Pues entonces, ¿vale? Entonces, avisar de alguna manera, pues puede ser. No eliminas la posible causa, porque mejor no se puede eliminar del todo, pero sí la consecuencia, ¿vale? Porque te vas a enterar, vas a tomar medidas, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, en función de eso, de lo que tú pongas, luego vuelves a evaluar. Si tuviéramos esta solución, ¿cómo de ocurrencia pasaría? Porque puede ser que la ocurrencia cambie también. Depende de lo que pongas, pues cambie de pasar todos los años a que no pase más que una vez no sé, a los 50 años, por ejemplo, ¿no? Y luego las consecuencias, pues puede ser que si tú tienes una cadena a la vista, pues a lo mejor es difícil que una persona meta el dedo. Pero como la meta, pues se corta el dedo. Entonces, ¿qué haces? Pues ponerle una protección,
¿vale? ¿Elimina la causa? Sí, claro, ya no puedo meter físicamente el dedo, ¿vale? Y las consecuencias también, ¿vale? Entonces, claro, eso lo que hace es tener unas consecuencias que puedes pasar del rojo al verde, ¿vale? Y lo que vas a hacer es cuál va a ser la estrategia de fiabilidad, ¿no? O sea, pues qué acciones vas a tomar para que eso se cumpla. Bien, eso es un poco a grandes rasgos con lo que tienes que ir haciendo. Tampoco soy un gran experto haciendo ANFES, ¿vale? He hecho en mi vida, pero tampoco, seguramente que un auditor me estaría dando con capones porque esto no se hace así, porque no sé exactamente cómo lo has dicho. Pero yo que quiero que cojas es la idea, porque esto yo no lo he hecho así, ¿vale? Esta es digamos, la teoría. Pero a la hora de programar y cuando estás tú solo y tal, pues tampoco hace falta hacer algo tan oficial, por decir así, y tan profundo, ¿vale? Entonces yo te voy a enseñar ahora lo que una versión mucho más sintetizada y reducida de esta idea que es el ANFE. Vale, pues esta es un poco la respuesta que yo he dado a el caso que nos ocupa, ¿vale? Simplemente es algo mucho más reducido, sin ver un poco las consecuencias, la severidad, todo eso me lo he saltado. Pero si le pones el sistema, pues en el caso del armario de Winnoa, el armario de Endesa, cosas generales, y aquí vas poniendo un poco, pues, cosas que consideres que tienes que tener en cuenta, que se te van ocurriendo según vas haciendo los esquemas y esto cómo puede fallar y tal. La idea es que te pongas a pensar y qué cosas luego cuando vayas a programar o bien vayas a hacer los esquemas tienes que tener en cuenta, ¿vale? Porque cuanto más lo tengas pensado, pues más fácil es desarrollar la documentación porque ya la has pensado, luego no tienes que corregirla y menos problemas vas a tener en el futuro. Aún así se te escaparán cosas, es natural, no es muy difícil tener todo bajo control. Pero si no has hecho una sentada de ponerte a pensar, pues es más fácil que se te escapen más cosas, es así de simple, ¿vale? Entonces, bueno, pues a mí se me han ocurrido una serie de cosas que va a tener el sistema y cómo pueden fallar. Básicamente lo que me he basado es que ante la duda suene las alarmas, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que se me ha ocurrido que puede fallar? Pues básicamente son las comunicaciones por dos motivos fundamentalmente. Uno, que los armarios se queden sin tensión, por la razón que fuere. Y luego pues que se corten cables, los relés igual no funcionen. Porque recuerda que el equipo, vamos a tener un equipo que lo pone Endesa. Y luego nosotros vamos a tener que poner nuestra parte, que Endesa al final te deja los contactos o lo que tú le digas, ¿vale? Bueno, o la empresa con la que trabaja Endesa. Y luego tú te buscas la vida. O sea, yo te estoy avisando, te dejo unos contactos de libre potencial, que los cerraré, los abriré como tú me digas. Pero luego, como avises al personal de planta, pues eso ya es cosa tuya, ¿vale? Entonces, yo lo que he pensado es, y con mis compañeros es, por un lado, tiene la posibilidad de tener Modbus, y vamos a usar Modbus RTU por la distancia, ¿vale? Para no tener que hacer cosas muy raras. Está desde donde está el CT hasta donde tenemos que avisar, pues hay bastantes metros, entonces, bueno, Modbus es una buena plataforma para mandarnos datos y además de eso vamos a usar contactos eléctricos de libre potencial, de tal forma que él me cerrará los contactos cuando hay esa interrumpibilidad en el sentido que tenemos que bajar la potencia, ¿vale? Entonces, ¿qué nos puede pasar? Pues que su cuadro se quede sin tensión, por la razón que fuere, ¿no? Que salta el diferencial y se queda sin tensión. Entonces, ¿eso cómo lo podemos paliar para que nosotros nos enteremos? Bueno, pues que él cierre el contacto cuando estás ok, ¿vale? Cuando no hay que hacer nada, los relés, no puedes poner un normalmente cerrado, porque dices, no, es que normalmente esto se hace normalmente cerrado para que si así se corta el cable, pues entonces tienes un cero, correcto. O sea, el concepto es que a ti te llegue un 1, ¿vale? Un 1 a tu PLC en el cual sepas que Endesa te está diciendo que todo está bien y que puedes continuar trabajando normalmente. Pero es un 1, pero te tienes que asegurar que siempre te llega un 1 en todas las circunstancias. Entonces, puede ser que se te haya cortado el cable. Entonces, si se corta el cable, dejas de tener un 1, ¿vale? Pero podría ser que se quedara sin tensión. Entonces, si haces un normalmente cerrado de su parte, se queda sin tensión y el contacto se queda cerrado.
¿vale? Entonces tiene que ser un contacto por su parte normalmente abierto que cierre voluntariamente cuando todo está bien y se abra cuando hay algo que esté mal, ¿vale? Además de eso vamos a hacerlo que sean dos contactos. A falta de uno, sean dos. Y además nos mande también la señal por Modbus porque también nos va a mandar pues la potencia activa, la reactiva, pues simplemente para poderlo tener en la escala si queremos, ¿vale? Entonces por un lado nos va a mandar, digamos, los datos de potencias, intensidades, ese tipo de cosas. Y luego tenemos la comunicación simplemente si tienes que bajar la potencia o no, ¿vale? Pues ese tipo de razonamiento es el que tienes que aplicar en este caso. ¿Qué más te puede pasar? Bueno, nosotros vamos a poner el cuadro y vamos a tener una serie de balizas, de semáforos, en diferentes sitios. En el caso de donde están los hornos, pues vamos a tener dos, ¿vale? Para que haya redundancia. Y te puede pasar lo mismo, es decir, ostras, y si el cuadro se queda sin tensión, ¿no? Donde está la maquinita, o sea, donde está el que recibe la señal, ¿qué pasaría si se quedara sin tensión? Bueno, pues una forma de paliar eso es que las balizas tengan su propia alimentación, es decir, los semáforos van a tener un pequeño cuadrito, ¿no? La típica terminal box, pero que tiene una alimentación externa, que no coincide con la alimentación del cuadro, que les tiene que avisar. De tal forma que si el cuadro cae, se ponga en rojo, ¿vale? Y suene el zumbador. Y además van a estar duplicados, de tal forma que si una cae, tendrías la otra. Y además de eso, tendremos feedback desde cada baliza. O sea, yo te voy a decir que pongas un verde y tú vas a manejar, o sea, tú me vas a mandar los 24 voltios, la baliza va a mandar los 24 voltios al cuadro, el cuadro le va a devolver, va a cerrar el contacto para activar o desactivar el verde, ¿no? Del semáforo. Y va a recibir también feedback de que el relé está entrando. De tal forma que si se queda sin tensión la baliza, el PLC lo va a saber. ¿Vale? Y así con todo. Esa es un poco la idea, ¿vale? Entonces, todo este tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta para que si pasara, digamos, la interrumpibilidad, todo el mundo se entere. ¿Cómo podemos controlar, por ejemplo, que los relés de la parte de Endesa funcionan? Pues un modo test, ¿vale? Pues yo le voy a decir de vez en cuando que me abra los contactos en un determinado momento y veré que se abren, y entonces los mando a cerrar. Digo, vale, los contactos, cuando hagan falta que funcionen, van a funcionar, no se van a quedar pegados. El Modbus, pues le tendrás que poner un watchdog, de tal forma que intercambiemos un dato, no solamente que me estés enviando la potencia y la señal de bajar potencia, sino que estaremos intercambiando una serie de datos que esté vivo, de tal forma que tú te enteres de que yo estoy vivo y que yo me entere de que tú estás vivo, ¿vale? De tal forma que esa comunicación exista y si se cae, seamos conscientes. Todo ese tipo de cosas, si te pones a pensarlas un poco cómo pueden fallar, pues es lo que conforma un ANFE, ¿vale? Luego, con esto, ¿qué vas a hacer? Pues hacer los esquemas, porque claro, si quiero que el relé, por ejemplo, me dé feedback, bueno, pues yo le voy a dar orden y por un lado va a ir a la baliza, pero por otro lado va a entrar una entrada digital. Bueno, pues ese relé tiene que tener una pareja completa de contactos o duplicar el relé, ¿vale? Entonces, todo eso, el haber pensado una serie de cosas, te lleva unas consecuencias, que es luego el desarrollo eléctrico de todo eso. Por ejemplo, claro, que se ponga la baliza en rojo por cualquier motivo, ya, pero el operario ¿qué hace? Porque, ¿qué hace? ¿Bajar la potencia instantáneamente? No, pues vamos a poner una pantalla, de tal forma que si se pone en rojo y suena, el operario va a poder ir a la pantalla y verá qué alarma o qué causa está provocando que esté sonando la baliza, ¿vale? Entonces dirá, pues bueno, oye, se ha perdido la comunicación con el centro de transformación. Bueno, no necesariamente es bajar potencia, pero sí tendrá que avisar a mantenimiento para que vaya, que vea qué es lo que está pasando, hablar con Endesa o lo que fuera, ¿vale? La cuestión es tener siempre la información para que si sucede la interrumpibilidad lo sepamos y sepamos cómo actuar, ¿vale? Y si no hay, porque hay algún fallo, pues sepamos
que ese fallo se está provocando y por qué se está provocando. También dices, bueno, pues solo pones un color rojo. Bueno, pues igual no es buena idea, porque si pones solamente que se ilumine en rojo, implicaría que tuvieras una baliza normalmente que siempre está apagada, pero a la hora de entrar, o sea, cuando se tiene que encender, pues a lo mejor está todo sin tensión, el sistema completo. Entonces, estará en rojo y estará en verde. Entonces, normalmente siempre estará en verde, de tal forma que tú estarás acostumbrado a ver un color verde y ya sabes que la baliza tiene tensión, ¿vale? Y sabes además que el cuadro de mando está con tensión, porque si no se pondría en rojo, ¿vale? Porque es el cuadro de mando el que va a mandar que se ponga en verde. Y si no recibe señal, o sea, estará en verde o en rojo. Entonces, si no excita el relé, pues se pondrá en rojo. Ese tipo de cosas son lo que hay que pensar, ¿vale? Entonces, bueno, pues yo lo he hecho así, ¿vale? Simplemente pones el sistema, el elemento, qué tipo de fallo puede tener, qué consecuencias y cuál es la corrección. Por ejemplo, pues la electrónica, pues hombre, se puede averiar, ¿vale? Y, ostras, y si justo en esa semana hay interrumpibilidad, hombre, pues cuando nos enteremos de que el equipo falla, tengamos los repuestos preparados, ¿vale? Para que el tiempo en el cual el cuadro pueda estar sin tensión, o sea, sin actividad, sin que funcione, pues que sea el mínimo posible. Para eso pues hay que tener los repuestos adecuados, ¿vale? Los relés pueden quedar pegados, pues que haya feedback del estado de relés, usar relés seguros, ¿no? Con guías forzadas, o sea, unos buenos relés. Que caigan los magnetotérmicos, bueno, pues que haya feedback de los magnetotérmicos al PLC, la comunicación con Endesa, pues que doble contacto, la señal de test, ¿no? Que también lo puedas forzar, que se haga el watchdog, ese tipo de cosas, ¿vale? Como tampoco es mucha historia, porque el sistema tampoco es muy grande, al final no es más que hacer llegar una señal y asegurarnos que esa señal va a llegar correctamente y que se va a activar, ¿vale? A lo mejor puedes pensar que es mucho tinglado para solamente activar o desactivar una baliza, pero es que estás hablando de algo muy importante para la empresa, que es hay en juego bastante dinero y por lo tanto merece la pena invertir en una cosa que sepas que eso es como una roca, que eso va a funcionar sí o sí, y si no funciona por la razón que sea, te vas a enterar, ¿vale? Te vas a enterar de que algo no está yendo bien. No quiere decir que haya interrumpibilidad o que tengas que bajar la potencia. Simplemente que hay algo que no está como debería, ¿vale? Que se auto-chequee, que de vez en cuando dice, oye, abre los contactos. Las balizas, pues también, que de vez en cuando cambie, ¿vale? Bien mantenimiento, se puede poner con mantenimiento, ¿no? Pues que de vez en cuando chequee, le doy a la prueba de luces y que ves que pilota del rojo al verde. Ese tipo de cosas, pues se puede hacer que sea un instante, o incluso en los cambios de turno, ya sabe que el operario que cuando una vez a cada 8 horas, pues que va a cambiar de rojo a verde, que no va a sonar nada, y simplemente está comprobando que cuando te mande pilotar de un lado al otro, pues que va a funcionar. Ese tipo de cosas son las que hay que pensar, ¿vale? Para luego dar forma también a los esquemas, como digo, y posteriormente al programa y al HMI. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es un poco. Como ves, es algo súper sencillo. O sea, simplemente es ponerte a pensar qué cosas tienes dentro de tu mente, qué cosas van a conformar el sistema, o la máquina, o el proceso, desglosarlos. Claro, si el proceso es muy grande, o la máquina es muy grande, aquí tendrás, o sea, el ANFE es muy grande, claro, y no se hace en una tarde, se hace en varios días, es multidisciplinar, porque interviene mantenimiento, interviene proceso, interviene ingeniería, interviene todo el mundo, hasta la señora de limpieza si hace falta, ¿vale? Hay que tener en cuenta a todo el mundo que puede intervenir contra ese proceso, contra esa máquina, para tener la opinión, el punto de vista y la problemática de cada uno, porque mantenimiento no ve el problema de una máquina o de una línea desde el mismo punto de vista que lo ve proceso, ni lo ve desde el mismo punto de vista que lo ve el operario, ni lo ve desde el mismo punto de vista que lo ve el que limpia, ¿vale? Cada uno va a tener un punto de vista, se enfrenta a unos problemas diferentes, a una forma de trabajar diferente y va a poder aportar seguro cosas. Por ejemplo, ¿quieres mantenimiento? Pues, ostras, ¿y esto cuando haya que mantenerlo, cómo saco el motor? Oh, ups,
pues es que está pensada, está diseñada de tal forma que sí, que la puedes montar, pero no la puedes desmontar. Y ya, y cuando se jode el motor, ¿cómo coño cambiamos el motor? Pues es que hay que desmontarme a media fábrica. Pues no es aceptable. ¿Vale? Que haya que hacer eso porque nos va a costar un ojo de la cara y sabemos que el motor antes o después va a fallar. ¿Con qué probabilidad? Bueno, uno cada 20 años. Ya, pero el día que pase, ¿cuánto va a costar cambiar ese motor? Pues es que es fácil cambiarlo. Bueno, pues o es muy laborioso, pero es aceptable. Bueno, pues verás qué decisiones se toman. ¿Vale? Pero al menos la tienes contemplada, la has pensado y luego has decidido qué hacer con ello. ¿Vale? Esa es un poco la filosofía. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, pues lo dejamos aquí. La semana que viene no estaré, la siguiente espero que pueda enseñarte un poco pues, la documentación de cómo esto se traslada a la parte eléctrica de los esquemas. ¿De acuerdo? Sí, espero que te haya gustado. Me dejas comentarios y nada, nos vemos en el siguiente tutorial.